Bendiga, Dios te guarde, bienvenido una vez más a nuestro contenido de Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. De verdad que es un placer estar contigo en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, hoy de miércoles 31 de julio del año 2024. Ya julio se va, ya los memes, porque es normal, aquí no estamos que sí somos cristianos y usamos muchos memes de julio. Se fue julio, viene agosto, el mes número 8 del año. Miren, nosotros hemos estado hablando sobre la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios. Y como dijimos que la palabra de Dios renueva cada mañana, vamos a utilizar el texto que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, al fin que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Nosotros tenemos que entender que es importante que la palabra de Dios esté en nuestras vidas, porque tenemos que tener una capacitación, porque tenemos que ser capacitados con la palabra de Dios, tenemos que ser capacitados con esa palabra. Nosotros tenemos que llevarnos, o tenemos que hacer caso, o escudriñar la palabra, para nosotros capacitarnos para hacer de bendición a otras personas y no ser cabos sueltos. ¿Por qué? Porque cuando una persona no es instruida por la palabra, cuando un cristiano no es instruido y no es guiado por la palabra, es un siervo cabra, o un siervo se puede convertir hasta en un zorro, un lobo feroz. ¿Por qué? Porque no ha sido capacitado, no ha sido entrenado con la palabra. Escuchen esto, es importante la palabra de Dios en nuestras vidas, para nosotros poder guiar nuestras vidas a senderos poderosos y a senderos correctos, a caminos correctos, a caminos rectos y a caminos buenos y verdaderos mediante a su palabra. Si yo me confirmo de guiar mi vida por la palabra de Dios, estoy confirmando que una estabilidad emocional y una estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque soy guiado por la palabra. Entonces, los que no son instruidos por la palabra son personas que no van a poder reaccionar a situaciones emitidas en su vida. Por eso es importante que usted pueda guiarse con la palabra, que esa palabra sea hermosa para usted y que usted vivifique la palabra en su vida. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios tiene que vivificar, tiene que vivir en nuestra vida, que la palabra de Dios tiene que introducirse en nuestra vida, que la palabra de Dios tiene que capacitarse que nosotros tenemos que capacitarnos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene que ser tenemos que ser esmerados en la palabra de Dios para nosotros llevar una vida y una espiritualidad mejor. Porque yo, si no soy instruido por la palabra, entonces mi vida se va a poder ir a un precipicio. Sí. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Es importante porque es que la palabra de Dios no guía, no instruye. Es como dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Un juez, si se guía mediante la palabra y toma, por ejemplo, la sabiduría de Salomón, y lee los proverbios y algunos salmos que escribió Salomón, y de los salmos también que escribió David, puede tener misericordia y puede juzgar como se debe.
Imagínate personas en este mundo o personas que no gobiernen mediante la palabra de Dios. Que esas personas no puedan gobernar mediante la palabra. Que esas personas no puedan guiar nuestros países mediante la palabra. Es que nosotros tenemos que entender de que nuestra vida es referente a la palabra, de que nuestra vida tiene que ser revelada a la palabra, de que nuestra vida tiene que entender a la palabra, y que cuando esos gobiernos toman decisión mediante la palabra, pueden tomar decisiones correctas, y esas decisiones correctas son las que ayudan para un bienestar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el gobierno de una casa cuando no es guiada por la palabra de Dios? Cuando una casa no es guiado por la palabra, cuando una casa no es guiado por esa palabra bendita y hermosa, hay casas y hay fundamentos que se van fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no han sido instruidos por la palabra. Cuando nosotros comenzamos a instruirnos por la palabra, cuando nosotros comenzamos a establecer la palabra en nuestra vida, cuando la palabra nos germina en nuestro corazón, entonces nosotros aprendemos a tomar decisiones correctas con nuestros hijos, con nuestras esposas, en caso de la mujer, con su esposo. Entonces nuestra vida tiene que ser guiada mediante la palabra para que nuestra vida se encamine a senderos correctos. Si no son guiados por medio de la palabra, si no somos guiados por esa palabra hermosa, si tú no eres guiado por esa palabra, entonces tu vida puede tomar riesgo realmente. Porque la palabra lo dice. Toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, instruir en justicia, dice la parte final. Porque, ¿qué la palabra me puede enseñar a mí para yo tomar una decisión cuando un hijo o una hija se porte mal? ¿Qué me dice la palabra? Que yo debo corregirlo con vara. Corregirlo. No es que usted lo lastime y lo lacere y le dé golpe hasta maltratarlo, sino cuando a ti te dicen que tú tienes que tomar vara, no es que tú lo golpes, sino que tú tengas que tener constante qué castigo tú debes tomar con él. Porque imagínate, supone que tú comiences a tomar castigos severos de golpe. Él va a reaccionar violencia, y la palabra no te enseña a ti a que tú puedas establecer violencia, a que tú tengas que establecer una violencia. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Que yo debo corregirlo con vara. ¿Y qué me enseña la vara? ¿Qué es la vara? Si ustedes se ponen a buscar en el contexto bíblico, la vara son los que guían. Entonces yo debo guiar a ese niño o a esa niña a que vaya por el camino correcto, corrigiéndolo y diciéndole que la cosa que hizo no estuvo bien, pero que no lo vuelva a hacer, y tomar un castigo de reprimirle algunas cosas para que él tome o ella tome la lección y diga: ay, eso me costó a mí un mes de no usar mi tableta o mi teléfono. No lo voy a hacer. Eso papi no le gusta, eso mami no le gusta. Entonces se va. ¿Y qué fue? ¿Usted usó violencia? No. Lo corrigió. No lo violentó. Porque la palabra no te manda a violentar. La palabra te enseña a corregir. ¿Y cómo tú le dices a una persona que cometió un error? ¿Cómo tú lo corriges? Tú diciendo: mira, hiciste esto, no es correcto que tú hagas. Por ejemplo, si un niño te lleva una cosa que no es de él a su casa, tú debes decirle: no, vaya y llévelo. Venga, vamos a ir a llevarlo. Eso no se hace, usted no debe cogerlo. Que lo ajeno no se coge, porque eso es robo. Y eso es pecado, porque la palabra lo dice. Entonces, es corregir, instruir en justicia. Cuando la palabra instruir es que tú debes también guiar en la justicia. La justicia no es para maltratar, porque la palabra me dice que yo no debo maltratar, que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero supónganse que yo maltrate a quien sea, que yo maltrate hasta a mi esposa. Entonces estoy en contra de la palabra. Que yo maltrate a mi hija, o cuando tenga más a mis hijos, que yo la maltrate.
yo estoy pecando, porque estoy violentando, porque la palabra me dice que yo no debo maltratar, que yo debo amar, y como son mis prójimos, que son mis hijos, que salieron de mí, yo no debo maltratar, yo debo corregir, instruir. Entonces, cuando una casa no es guiada por la palabra, se puede ir al declive y puede perderse la familia, perderse, dividirse. ¿Y qué la palabra dice? Que el diablo vino a matar, hurtar y dividir. Y todo el que no se lleva de lo que dice la palabra puede dividir su casa, puede dividir su matrimonio, puede dividir una familia, puede dividir una comunidad. Y eso no es lo correcto. Por eso tú debes guiarte por la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, tú seas el primero en estar con nosotros. Cuando YouTube te notifique que nosotros subimos un video. Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Recuérdate, en las cajas de comentarios tú puedes comentar, dale like, comenta peticiones de oración, tú puedes comentar cualquier tema que quieres que nosotros hablemos de parte del Señor. Y también recuérdate que nosotros hacemos un live en hora de República Dominicana a las 11 de la noche. Y ahí tú puedes entrar, orar, pedir peticiones, buscar un milagro de parte del Señor. Porque todas las cosas que ocurren ahí es porque el Señor